Buenos días, hermanos de la Iglesia de Rebaño. En esta nueva semana estaremos hoy lunes y hasta el viernes teniendo unos devocionales, y el día domingo celebraremos nuestro culto como lo hemos hecho todos los domingos a las 9 de la mañana. Quiero orar primero antes de empezar el devocional del día de hoy. Señor, te adoramos, te bendecimos y te agradecemos por habernos permitido iniciar esta nueva semana con el culto de ayer sobre la resurrección tuya. Gracias, Señor, porque tú nos escudriñas, tú nos conoces, tú conoces nuestro sentar, nuestro levantarnos, tú comprendes nuestros pensamientos, tú escudriñas nuestras sendas, tú conoces todos nuestros caminos. Y te agradecemos con todo nuestro corazón, te damos gracias, porque verdaderamente anhelamos cantar alabanzas, postrarnos hacia tu santo templo, darte gracias a tu nombre por tu misericordia, por tu verdad, como lo hemos venido haciendo cada mañana a las 5 de la mañana en ese tiempo de oración, tiempo de agradecimiento, porque sabemos que tú eres grande y poderoso. Y gracias, Señor, por permitirnos iniciar esta nueva semana con estos devocionales, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos y poder cada uno de nosotros agradarte cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hoy quiero tratar un tema que, pues, con base a todo lo que estamos viviendo en el mundo entero, con estas cuarentenas. La segunda cuarentena nuestra va hasta el 27 de abril y no sabemos si continuará, pero no importa si continúe o no, mi interés no es ponerles a ustedes a llevar una carga pesada o una obligación con el tema que voy a empezar hoy. Pero la realidad es que lo que vemos, o más bien lo que vamos a ver, sí puede transformar tu hogar, puede traer gozo a tu hogar, puede traer la paz, puede traer el bienestar al corazón de toda la familia. ¿A qué me refiero? Me refiero a la práctica del altar familiar. El año pasado, a través del CDM de nuestra Iglesia Rebaño, tuvimos una clase de práctica ministerial, y era cómo podíamos, a través de los cursos o los estudios que hemos hecho en el CDM, sea corto tiempo, meses o años ya que llevan algunos estudiando, todo eso que se ha estudiado, cómo se podría plasmar en la práctica. Y uno de los temas precisamente que tuve que enseñar en esa materia fue precisamente el tema del culto familiar o el altar familiar. Y no quiero que ustedes salgan ahora a buscar algunas piedras para construir un altar en la sala, y tampoco buscar un becerro para sacrificar en él, en ese altar. En esta oportunidad yo quiero aclararles que el altar familiar no se refiere a un altar físico que se construye en la casa. Y es probable que este sea más que un devocional, como un estudio bíblico que quiero compartir con ustedes, y es probable que nos demoremos más de lo acostumbrado en mis devocionales. Ahora, ¿qué es eso? Es precisamente una reunión familiar, preferiblemente diaria, ahorita que tenemos tiempo y estamos con toda la familia, que podamos crear, digamos así, ese hábito sano de todos los días reunidos como familia para tener ese tiempo del altar familiar o culto familiar. Aquí como familia podemos practicar la presencia de Dios. El altar familiar consiste en eso, en pasar tiempo con la palabra de Dios en oración. Como familia vamos a ver cosas especiales, como dije antes. El hogar será transformado, traerá gozo, paz, bienestar al corazón de toda nuestra familia. Entonces, quiero a través de este estudio hoy que veamos tres cosas que logramos con la celebración del culto familiar, y luego hablar de algunas pautas para que sea de bendición y no por obligación. Entonces, el primer punto tiene que ver con que el altar familiar debe reflejar
el compromiso familiar con el Señor. Y los invito a que miremos el texto bíblico en el libro de Génesis capítulo 12, verso 7 y verso 8. Después pasamos al capítulo 13, verso 4 y el verso 18. Y dice así en el Génesis 12, 7 y 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. En Génesis capítulo 13, versos 4 dice: al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham en nombre de Jehová. Y el verso 18 dice: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Qué cosa notan ustedes en común entre estos dos pasajes? En cada lugar notamos que Abraham levantó un altar para el Señor, ¿verdad? Y aquí claramente estamos hablando de un altar físico, un montón de piedras sobre el cual se ofrecían sacrificios de animales. Este era el lugar de adoración durante los tiempos de Abraham. Ahora, lo importante del caso es la razón por la que Abraham lo hizo. Ahí las preguntas serían: ¿no podría haber simplemente hecho un altar en alguna parte para visitarlo de vez en cuando? Otra pregunta que surge acá es: ¿por qué edificó un altar en cada lugar que Abraham visitó o en el cual vivió? Entonces, mis hermanos, este altar servía como una señal visible de que Abraham y su familia estaban comprometidos con el Señor. Por eso este primer punto tiene que ver con ese altar familiar, ese culto familiar, cómo debe reflejar el compromiso familiar con el Señor. Comparemos a Abraham y a Lot. El campamento de Abraham era un lugar de adoración, visto en la presencia del altar en cada lugar que vivió. Y la casa de Lot, en cambio, era un lugar de concesión. Lot concedió su autoridad como hombre justo a la cultura mundana y perversa de Sodoma. ¿Y cuál fue el resultado? Que lo perdió todo, ¿verdad? Ahora, ¿qué separa a tu familia de las familias que te rodean? ¿Qué señal hay de que ustedes son diferentes? Son dos preguntas que les dejo para reflexión después que terminemos este estudio, y los que quieran colocar acá en el grupo que tenemos de la iglesia sus conclusiones, pues sería chévere escucharlas. Ahora, Dios no quiere que pongas imágenes en tu casa para reflejar su presencia, porque Dios es espíritu. Tampoco es cuestión de ponerle un letrero en la puerta que diga este hogar es cristiano, como encontramos en muchas de las casas en cada uno de los barrios. La mejor forma de reflejar el compromiso familiar con el Señor es pasar tiempo con Él juntos todos los días. Eso empieza a producir un cambio espiritual en la familia, porque la cosa más valiosa que tenemos es nuestro tiempo, mis hermanos. Y cuando le empezamos a dar parte de nuestro tiempo al Señor, pues Él se empieza a manifestar entre nosotros, además de reflejar el compromiso familiar con el Señor. Y ahí entonces entrelazamos el segundo punto de este estudio. El segundo tiene que ver con que el altar familiar educa a los niños en los caminos del Señor. Y la cosa más importante que puedes hacer para tus hijos es precisamente enseñarles acerca de Dios. Se cuenta la historia de una cena en la iglesia. Una de las hermanas puso un letrero junto al plato de frutas que decía: tome solo una pieza de fruta, Dios está mirando. Y más adelante había un plato de galletas, y uno de los niños había puesto otro letrero. Este decía:
Toma todas las galletas que quieras. Dios está mirando la fruta. Y es chistoso, ¿verdad? Pero claramente ese niño no entendía que Dios está en todas partes y lo ve todo. Y Dios quiere que todo niño aprenda acerca de Él como centro y lo que puede hacer Dios dentro del hogar. En Deuteronomio capítulo 4, verso 10, quiero sustentar con este texto el altar, cómo el altar familiar educa a los niños en los caminos del Señor. Deuteronomios 4, versos 9 y 10. Allí dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Verso 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga hoy mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a sus hijos. Chévere este texto, ¿verdad? Y aquí surge también una nueva pregunta. ¿Qué pensaríamos si viéramos a un hombre bien vestido y bien nutrido, acompañado por unos niños desnutridos, pálidos y vestidos de harapos? Concluiríamos que es un mal padre, ¿verdad? Porque no ha sabido compartir sus bendiciones materiales con sus hijos, y eso sería un escándalo. Aquí en este texto Moisés nos enseña a no guardar las bendiciones espirituales que hemos recibido al conocer a Cristo para nosotros mismos. Tenemos que compartirlas con nuestros hijos. Tenemos que enseñarles lo que hemos llegado a conocer del Señor. Cuando nos reunimos con ellos para orar, para hablar de la palabra de Dios, pues estamos compartiendo con ellos lo que hemos conocido de Dios, ¿verdad? Y también hay en el libro de Deuteronomios, unos capítulos más adelante, en el capítulo 11, versos 19 al 21, nos dice: y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Entonces, mis hermanos, la vida del hogar cristiano tiene que estar saturada de la presencia de Dios. Y el resultado de esto, pues, según lo que leemos aquí en la palabra, es que habrá bendición. Solo si hablamos con nuestros hijos de las palabras de Dios, solo si les enseñamos a obedecer y temer al Señor, pues podremos contar con la bendición de Dios sobre sus vidas. Entonces, mis hermanos del rebaño, el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos no es una cuenta bancaria, tampoco es una póliza de seguro de vida, ni siquiera una buena educación. Todo eso es importante en un momento dado, pero el mejor legado que tú les puedes dejar es un legado de fe, enseñándoles a amar, enseñándoles a temer a Dios. Y quiero también usar un salmo, el Salmo 34, verso 11, que nos dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y hermanos, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que estamos perdiendo el tiempo cuando les enseñamos a nuestros hijos. No piense que ellos no pueden comprender. Más bien, lo que tenemos que hacer es adaptar la verdad de la palabra a las necesidades de cada uno de ellos. Por ejemplo, un pastor conocido dice lo siguiente: cuando nuestros niños eran pequeños y les estábamos enseñando a orar, teníamos 3 clases de oraciones. Oraciones por favor,
oraciones de gracias y oraciones de lo siento. Y es una forma muy sencilla de expresar la realidad de la comunicación con Dios, ¿verdad? No es necesario enseñar a los niños a decir, amantísimo Padre Celestial, queremos expresarte nuestra gratitud por la magna gracia que nos ha mostrado al justificarnos gratuitamente mediante la propiciación realizada en el Calvario. Muchos hogares oran muy bonito, usan palabras como estas. Y esas palabras, hermanos, sí expresan grandes realidades, no lo negamos, pero sería mejor expresarlas de una forma comprensible para un niño, ¿verdad? Porque muchos de ustedes tienen niños pequeños aún, otros ya tienen niños adolescentes y otros ya jóvenes, digamos casi adultos. Entonces, de acuerdo a las edades, tenemos que usar también nuestras palabras para comprensión de cada uno de los grupos de nuestro hogar con nuestros hijos. Y el altar familiar, hermanos, es el lugar principal donde cada uno de nosotros podemos educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Si tenemos niños en la escuela dominical, algunos de ustedes lo tienen, pues ellos cada domingo reciben hojas de sus maestras y sus maestros con actividades que pueden hacer entre semana. También reciben hojas con lecturas bíblicas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sobre todo ustedes que están empezando a criar a sus hijos. Aprovechen esos recursos. Usen las hojas de la lectura semanal. ¿Por qué? Para poder entrar entonces al tercer punto de este estudio sobre el altar o culto familiar. Y el tercer punto es que el altar familiar contribuye a la salvación de la familia. Y a través de la palabra, nuestro Dios obra mediante las familias. Él quiere que tu familia también sea impactada por su verdad y que muchos lleguen a conocer su salvación. Que Dios quiera que cada uno de sus hijos, todos los integrantes de tu hogar, puedan conocer a Cristo como Salvador. Y así fue con un hombre que Pablo y Silas conocieron en la cárcel. No era otro reo, sino más bien era el carcelero. Ya ustedes recuerdan el texto. Allá en Hechos capítulo 16, versos 30 al 34. Allá dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Interesante historia, ¿verdad? Pero déjenme decirles, hermanos, que como cabeza del hogar, cuando el carcelero se entregó al Señor, la bendición de Dios llegó a toda su familia. Y en su caso, todos creyeron en el Señor y además dice el texto que fueron bautizados juntos. Y si tú como padre o como madre están entregados al Señor, pues deben de servir como canal para que su bendición fluya a cada uno de tus hijos también. Y por medio del ejemplo que cada uno podemos darles, lo que les enseñamos y las respuestas que ellos mismos ven a sus oraciones, pues tus hijos, nuestros hijos, pueden acercarse más a ese día en que tomarán por su propia cuenta la decisión de aceptar a Cristo y podrán ser fortalecidos en su fe. La pregunta entonces ahora es, ¿cómo puede suceder esto en una familia? La primera cosa, hermanos, que tiene que suceder para tener un culto familiar o un altar familiar es que hay que fijar una hora para hacerlo y apagar el televisor. Podría predicar todo un sermón acerca de la televisión, pero basta con decir que no se van a morir si lo apagas por 10 o 15 minutos, a lo mejor les hace bien. Entonces, nuestro altar familiar debe ser así, 10 minuticos, máximo 15 minuticos.
En segundo lugar, asegúrate de usar siempre la Biblia. Si tienen hijos pequeños, pueden usar un libro de historias bíblicas o también usar otra fuente, pero asegúrense de mostrarles dónde se encuentra la historia en la Biblia para que vean que la Biblia es el centro de nuestra fe, que es uno de los principios anabautistas de nuestras iglesias. No dejes la Biblia a un lado, hermanos. Y en tercer lugar, busca un ritmo. Quizás pueden empezar con oración por diferentes necesidades familiares, pueden de pronto empezar el culto familiar por las diferentes necesidades de nuestra iglesia y luego pueden leer la porción bíblica. Si tienen un ritmo que siempre siguen en ese altar familiar o culto familiar, es más fácil de continuar. Sin embargo, es bueno variar de vez en cuando también, ¿no? Quizás cantando una de las canciones que frecuentemente cantamos en nuestras celebraciones dominicales o mirando un videoclip. Y en cuarto lugar, recuerden por qué lo hacen. No dejes que se convierta en una costumbre más. Recuerden que en esa mesa tú y tu familia se están encontrando con el Dios del universo. Y en realidad esa es la parte más importante del día y de su vida familiar. Deja que tus hijos compartan, no los conviertas en un espacio para darles un discurso. Que el culto familiar no sea eso. En quinto lugar, hay que hacerlo ameno. Hay que buscar forma de hacer que cada hijo participe con preguntas, que den sus opiniones. Dejen que ellos escojan de vez en cuando lo que se va a estudiar. Enséñenles en ese espacio del altar familiar, culto familiar, de 10 a 15 minuticos. Enséñenles a orar. Asegúrense de que haya algo que puedan aplicar a sus vidas. Y la pregunta es, que pueden hacerse después de cada estudio es, ¿qué quiere Dios que hagamos? Pensemos o digamos qué quiere que Dios hagamos. Y concluyo, los dejo con una pregunta también para que, al igual que las dos anteriores empezando este estudio, sirvan de reflexión para este día. ¿Tienes un altar en tu casa? ¿Celebras el culto familiar cada día? Y no me refiero a un montón de piedras o a un retablo, sino más bien a un altar familiar, un culto familiar diario, donde puedan reflejar su compromiso con el Señor, donde puedan educar a sus hijos en la fe, donde puedan buscar la salvación de toda la familia. Si no lo tienen, les animo a comprometerse hoy con el Señor en empezar. Y déjenme decirles que si lo hacen, en el transcurrir del tiempo, van a ver la gran bendición que va a ser para cada uno de sus hogares el poder celebrar el culto familiar cada día con cada uno de los que componen su hogar. Oremos. Señor, te damos gracias por cada uno de los hogares que hacen parte de tu iglesia de rebaño. Gracias por cada familia que cada domingo y en cada una de las reuniones habituales de la semana nos reunimos para celebrar a ti, Señor. Gracias por cada padre, por cada madre, por esas mujeres cabeza de hogar. Gracias por cada uno de los que conforman sus hogares. Oramos para que haya ese compromiso de poder empezar en cada una de sus casas ese altar familiar o ese culto familiar. Que sea una gran bendición para cada uno de ellos al iniciarlo desde ya. Y aquellos que ya tienen ese hábito de acercarse a ti a través de tu palabra, de las historias, las canciones cada día con sus hijos, pues que sigan experimentando esa gran bendición. A ti damos la gloria y la honra por siempre y te agradecemos por este día más de vida y por la forma como tú, Dios, vas a continuar bendiciendo tu iglesia durante todo este tiempo que tengamos que estar en aislamiento o en cuarentena. A ti damos la gracia, Señor. En el nombre tuyo oramos. Amén. Que Dios los bendiga y mañana
estaremos con otro devocional.